No está apagado, licencia. Sí, hasta ahí nomás les decía. La segunda parte del video que le paré es temática para otra clase, ¿no? Cuando hablamos de las leyes ponderales, como ustedes vieron en el video, se relaciona no solamente con el peso, también con el volumen, ¿no? Pero en esta clase vamos a ver las leyes relacionadas con el peso. Ya de los volúmenes y las leyes de los gases vienen para otra clase. Entonces ustedes pudieron ver que hay 4 leyes, ¿no? Promulgadas por Lavoisier, Proust, Ritter, ¿no es cierto? Estos investigadores prácticamente establecieron estas 4 leyes, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos Lavoisier, Proust, Dalton y Richter, ¿no? Los cuales estudiaron básicamente las proporciones que tiene o en otro caso el peso que forman los distintos eh, componentes, ¿no? Un momentito que se active. Entonces, Lavoisier, de él sale esta ley de la materia que dice que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, vean, aquí tenemos básicamente la ley de la conservación de la masa, ¿no? ¿Qué nos quiere decir con esta ley Lavoisier? Que si tenemos dos reactantes, ¿no es cierto? Y cuando obtenemos un producto final, obtenemos otro, ¿sí? Pero con iguales características a los primeros, ¿sí? Les pongo un ejemplo. El agua, el átomo de hidrógeno pesa 1, el oxígeno pesa 16, ¿sí? Sumamos, nos da 32 aproximadamente, ¿no? Entonces, si nosotros vamos al producto final, agua, ¿sí? El peso debe ser igual, ¿sí? Segregado, ¿no es cierto? El peso del hidrógeno y el peso del oxígeno. Entonces, eso es lo que nos trata de decir. Pero, ¿qué son las leyes ponderales, básicamente? Son un conjunto de leyes cuyo objetivo es el estudio del peso, como les decía, relativo de las sustancias. En una reacción química entre dos o más elementos químicos, por lo tanto, se puede decir que se divide en 4 leyes importantes. ¿Sí? Entonces tenemos, como ya les decía, la ley de la conservación de la masa, ¿sí? Que vamos a verle ahorita. Entonces aquí nos está indicando, ¿no? Como les decía, tenemos dos proporciones, ¿sí? Tenemos una sustancia, ¿no es cierto? Y otra sustancia. Formamos, se unen por una reacción química y nos dan otra sustancia. En este caso, el sulfuro de cobre, porque está formado por el cobre y por el azufre, ¿sí? El cobre, según este ejemplo, pesa 10 gramos. El azufre pesa, pesa 5.06 gramos. Nos da como resultado, ¿no es cierto? Este compuesto va a pesar 15.06 gramos. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, este compuesto es la sumatoria de estos dos elementos, ¿no es cierto? Tanto del cobre como del azufre. Entonces, ¿qué nos indica esta ley? Que cuando ya se forma, ¿no es cierto?, un producto final, este producto final va a tener el mismo peso de los compuestos iniciales, ¿sí? O sea, no va a variar, ¿sí? Si yo nuevamente, ¿no es cierto?, hago que este compuesto, el sulfato de cobre, vuelva a sus inicios, prácticamente, simplemente van a tener el mismo peso. No ha cambiado, ¿no? Por eso la ley dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Como dice aquí, a pesar de que la masa de los elementos que conforman el compuesto es más alta, solo reacciona la necesaria para formar el compuesto, quedando un reactivo en exceso. ¿Qué quiere decir aquí? Vean, aquí tenemos los mismos ejemplos, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos mayor cantidad de azufre y acá tenemos mayor cantidad de cobre en gramos. Pero para formar el sulfato de cobre, siempre vamos a utilizar la misma cantidad, quedando un excedente. En este caso, 2 gramos de azufre y en este caso, 10 gramos de cobre. Por eso, ¿no es cierto? La ley de Lavoisier que nos indica, ven, que simplemente, ¿no es cierto? No importa las cantidades que utilicemos, cuando vamos a utilizar o vamos a tener un producto final, siempre va a tener el mismo peso. Obviamente que va a tener un excedente, ¿no? Ven. Entonces aquí es igual. Tenemos 2 átomos de hidrógeno más 2 átomos de oxígeno. Pero aquí una cosa, ¿no? Como este es un coeficiente, este es un índice, sumamos 2 por 2, 4. Entonces tenemos 4 átomos de hidrógeno. Pero vean, ¿qué nos va a dar? 2 moléculas de agua. Pero si yo sumo los pesos atómicos, siempre nos van a dar el mismo peso. ¿Sí? Simplemente la otra molécula es un excedente. Por esto dice, ley de la conservación de la masa. Siempre va a tener el mismo peso. ¿Ya? Eso es lo que nos trata de decir esta ley, ¿no? Que no importa la cantidad de componentes que estemos interviniendo para hacer un mismo producto, ¿sí? El resultado final nos va a dar que la molécula de agua siempre va a tener el mismo peso. ¿Sí? En este caso, el oxígeno pesa 16, el hidrógeno pesa 1. ¿Sí? Entonces tenemos 2 átomos, sería 18. ¿Sí? Si aumento otra, siempre una molécula de agua va a pesar 18. Hasta aquí alguna pregunta, por favor. La ley de las proporciones definida de Proust dice, cuando 2 o más elementos se combinan para formar un determinado compuesto, lo hacen en una relación siempre constante, independientemente del proceso seguido para formarlo. Esta ley se puede enunciar desde otro punto de vista para cualquier muestra. Para cualquier muestra pura de un determinado compuesto, los elementos que lo conforman mantienen una proporción fija en peso, es decir, una proporción ponderal constante. ¿Qué significa? Vean, es igual, ¿no? Que no importa la cantidad de moléculas que se vayan a formar, siempre van a tener el mismo peso. Aquí tenemos el carbono, ¿no es cierto? Pesa 12 gramos. El oxígeno, como les decía, pesa 16, pero como tenemos 2, ¿no es cierto? Va a pesar 32 gramos. Sumamos los 12 más 32 y nos va a dar 42 gramos de dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces aquí nos da una relación. ¿Qué significa esto? Que siempre el el dióxido de carbono va a estar en una relación de 2 a 1. ¿Qué significa? 2 átomos de oxígeno por un átomo de carbono. ¿Alguien me puede decir la relación del agua? ¿Cuál será la relación del agua? A ver. Hidrógeno y Sí, pero digo, ¿cuál será la relación? A ver. Analicen un poquito la fórmula del agua, H2O. A ver. La relación viene a ser que
tenemos 2 átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno. ¿Sí? ¿Qué nos indica esta relación? Que todas las moléculas de agua siempre van a estar formadas por 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Que si yo sumo un átomo más, ¿sí? En este caso, al hidrógeno me va a dar otro compuesto, que no es agua, sino se llama oxonio, ¿sí? Y si yo sumo un átomo más al oxígeno, me va a dar otro compuesto, ¿sí? Que es del agua oxigenada. Dicho esto, ¿cuál será la relación del agua oxigenada? 2 por 2. Exactamente, 2 por 2. Para que me entiendan, tenemos el primero de bachillerato, ¿sí? Digo primero de bachillerato. No estoy identificando si es que es paralelo A o paralelo B. ¿Ya? Digamos que el paralelo A hay 20 alumnos. ¿Ya? Y en el paralelo B hay 30 alumnos. ¿Cuál será la relación? ¿20 por 30? Exactamente. Muy bien, señor Franco. 20 por 30. Si yo también digo acá, del paralelo A hay 15 hombres y simplemente hay 5 mujeres. ¿Cuál será la relación? 15-5, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos indica? Que el paralelo A siempre va a tener esa relación. ¿Sí? Y pros en esta de las relaciones nos indican que los compuestos, ¿sí? Cuando son, podemos decir, originales, ¿no es cierto? Siempre van a tener estas proporciones. Como les decía, del agua. 2 por 1, ¿no es cierto? 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. O del dióxido de carbono o anhídrido carbónico, que también se llama. CO2, un átomo de carbono por 2 de oxígeno. ¿Qué significa? Que si yo tengo 10 moléculas de carbono, ¿sí? Verán, 10 moléculas de carbono, pero siempre van a estar en la misma proporción, ¿sí? No quiere decir que si yo tengo 10 moléculas de carbono, el átomo o la molécula original va a cambiar. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? O si tengo 1 litro de agua, ya que me entiendan. Tengo 1 litro de agua, ¿no es cierto? 1000 centímetros cúbicos. No significa que porque hay 1000 centímetros cúbicos de agua, la fórmula original, que es H2O, va a cambiar. ¿Sí? Entonces, siempre va a tener 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. ¿Sí? Eso me dice las proporciones constantes. ¿Sí? Entonces, vean aquí, ¿no es cierto? Siempre van a estar 1 de carbono, 2 de oxígeno. ¿Sí? Eso es lo que nos trata de decir. Entonces, Proust nos dice, los elementos se combinan para formar compuestos en una proporción de masa fija y definida. ¿Sí? En el video nos decía el azufre y el hierro, ¿no? Se combinan para formar el sulfuro de hierro. ¿Sí? En la siguiente proporción. 4 gramos de azufre por cada 7 gramos de hierro. ¿Qué significa? Que para formar este sulfuro de hierro 2, siempre vamos a tener 4 gramos de azufre por 7 gramos de hierro. ¿Sí? Así nosotros utilicemos 8 de azufre, 10 de hierro, siempre estas proporciones van a ser fijas. ¿Sí? Eso es lo que nos indica esta ley de Proust. La ley de Dalton dice, cuando 2 elementos se combinan entre sí para formar más de uno de los compuestos, las masas de uno de ellos que se combinan en una misma cantidad del otro para dar diferentes compuestos en una relación de números enteros sencillos. Aquí en cambio, vean, ya tenemos otros compuestos, ¿no? Aquí solamente tenemos un átomo de oxígeno. Aquí en cambio tenemos 2 átomos de oxígeno. ¿Sí? Aquí en cambio la cantidad
de los compuestos viene a ser diferente, ¿no? Entonces, esta ley nos indica que se pueden formar nuevos compuestos cuando sumamos otros elementos, ¿sí? Con iguales características o diferentes características, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Digamos que este compuesto desprende calor o no desprende calor, ¿no? ¿Sí? Pero este compuesto, solamente por sumar un átomo de oxígeno más, puede desprender calor, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos trata de decir. Entonces dice Dalton, ¿no es cierto? Si dos elementos forman más de un compuesto, las diferentes masas de uno de ellos, es que se combina con una masa fija de otro, guardan entre sí una relación de números. Vean, aquí tenemos el ejemplo que les decía del agua oxigenada, ¿no? Vean, aquí tenemos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿sí? Siempre nos va a dar una molécula agua. Pero vean, aquí ponemos un átomo de oxígeno más y ya nos da un compuesto diferente, ¿sí? Que es el agua oxigenada. Ven, si se dan cuenta. Entonces, esta agua oxigenada ya tiene características diferentes. O como les decía, ¿no? Sí, aquí aumentamos un hidrógeno más y ya nos da otro compuesto, ¿no? El oxonio. Ven. Entonces, simplemente si aumentamos otro elemento, ¿no es cierto? En la proporción simplemente nos da un compuesto. Pero también tiene una proporción fija, ¿no? Si yo pongo aquí H3O2, ya no me da el mismo compuesto. O H2O3, ¿sí? Para que se forme el agua oxigenada, tiene que también tener dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno. Bueno, cuando hablamos aquí de la ley de Ricci, de las proporciones recíprocas, dice las masas de diferentes elementos que se combinan con una misma masa de otro elemento dan una relación en que se combinarían entre sí bien los múltiplos o submúltiplos de esta masa. Vean, entonces aquí tenemos el óxido de calcio y el sulfuro de calcio. ¿Sí? Cuando nosotros sumamos, ¿no es cierto?, los pesos relativos, nos van a dar un peso, ¿no es cierto? Vean. Entonces, el calcio pesa 40 gramos y el oxígeno pesa 16 gramos. Si yo sumo, el óxido de calcio me va a dar un peso de 56 gramos. Aquí vean, en cambio, el calcio, ¿no es cierto?, pesa 40 gramos, pero aquí tenemos otro elemento, el azufre, ¿sí? Si yo sumo los dos, me van a dar un peso de 72 gramos. Por eso dice las masas de diferentes elementos que se combinan con una misma masa, ¿sí? ¿Cuál es la misma masa? En este caso es el calcio, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta viene a ser la misma masa. Se va a combinar con otros elementos, en este caso el oxígeno y el azufre. Dan la relación que se combinarán entre sí o bien múltiplos o submúltiplos de esa masa. Entonces, en esta de Richard, ¿no es cierto? Simplemente si un compuesto se suma a otro, ¿no es cierto?, nos va a dar diferentes tipos de compuestos. Pero si sumamos el mismo elemento, ¿no es cierto?, calcio, calcio, sí, la misma masa se va a mantener. La masa que va a variar simplemente es el resultado final del elemento en el cual se está combinando. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Sí? ¿No? ¿Quedó claro? Bueno,